Las luchas laborales del Bicentenario. Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde el 7º piso del Sindicato Mexicano de Electricistas, las luchas laborales del Bicentenario en su segunda emisión de este martes 21 de septiembre, en que queremos rehilvanar un poco después de la independencia qué pasó con el movimiento obrero hasta una etapa muy importante que es la del mutualismo y las primeras luchas, digamos ya del México independiente, las primeras luchas laborales. Están conmigo el licenciado Jesús Luna, quien está ayudando a coordinar este trabajo, de hecho es el principal coordinador que diseñamos desde el primer noticiario laboral, Frecuencia Laboral, que transmitimos los sábados de 7 a 8 de la mañana, que es idea original para el programa de los sábados, pero que aquí se nos abrió un espacio gracias a Javier Barragán, que es el líder de Los Rudos, y de las compañeras de Radio AMLO, para que podamos en 2 horas difundir más desmenuzadamente lo que fue la participación de los trabajadores en las luchas del Bicentenario, que en la historia oficial pues prácticamente los trabajadores están nulificados. También nos acompaña un especialista en derecho laboral, reconocido abogado laborista, Óscar Alzaga, quien es propiamente nuestro cronista de estos años de independencia y de revolución. Y pues que quiero invitarlos, su servidora soy yo, Lourdes Martínez, conductora y diseñadora del portal www.frecuencialaboral.com, y el licenciado Luna, quien también es abogado laboral, que él nos ayuda a dar la asesoría legal gratuita en el primer noticiario laboral de la radio, Frecuencia Laboral. Los invito a que se contacten con nosotros a través de Radio AMLO TV o bien www.revistalux.org.mx, y estamos transmitiendo también a través de el portal de Los Rudos, Fraternidad de Jubilados.blogspot.mx, y que se contacten a través de Twitter @rudosdelesme, Twitter @Radio AMLO, o bien a través de un teléfono que es directo y desde el cual podemos responder sus llamadas, y que lo tenía yo aquí, pero ya no lo encuentro. Pero aquí está, es 55352731. Llámenos, sus comentarios nos interesan. Licenciado Luna, le voy a pasar el micrófono para que haga su presentación. Muchas gracias, buenas tardes. Pues esperemos que la conversación que tuvimos la semana anterior haya sido del interés de ustedes, y acuérdense que la historia la hacemos todos y es importante su participación. En esta ocasión quisiéramos anunciarles que hay 4 revistas de las 100 luchas. Es un trabajo que fue coordinado por el licenciado Óscar Alzaga y que fue editado por el Centro Nacional de Promoción Social. Nos parece, más allá de quien habla, quien también tuvo la oportunidad de colaborar en esta revista, que es una magnífica revista que puede ser mucho de interés de ustedes. Y entonces yo creo que a las primeras 4 personas que se comuniquen vía Twitter en las páginas que previamente había anunciado nuestra compañera Lourdes Martínez, pues serán acreedor a estas revistas, que son un excelente material para todos ustedes. Y le damos sin más preámbulo la voz a nuestro compañero invitado, que es Óscar Alzaga. Buenas tardes, es un gusto en verdad muy grande estar aquí con ustedes en este programa, otra ocasión más, para referirnos a este tema que ha presentado muy bien nuestra amiga Lourdes Martínez, el de los trabajadores y su papel en la historia. Es común que nuestros historiadores, sobre todo los oficiales, omitan el papel, el desempeño que tuvieron los trabajadores en los grandes episodios nacionales, en las grandes gestas, en las luchas que México libró, y por lo general se suele referir más a las individualidades que a los grupos colectivos. Es común que los historiadores, sobre todo oficialistas, decimos, hagan culto a la individualidad, y ya un poco más a fondo dijéramos que el neoliberalismo ha vuelto el individualismo más rabioso, el de los héroes individuales, súper individuales, el protagonista, el prototipo de personaje que prefieren. Esto es evidentemente de manera deliberada
tratando de opacar, de hacer a un lado el papel de los colectivos, el papel del pueblo, el papel de los trabajadores, de las clases populares, clases subalternas, donde en los textos de historia, en los programas de televisión, en las interpretaciones oficiales, suele hacerse a un lado, omitirse y sobrevalorar a las individualidades como parte de una ideología procapitalista, una ideología neoliberal, una ideología a favor del poder y del establishment o de las costumbres para que nuestro país no cambie. Dicho esto, quisiéramos referirnos entonces a ejemplos muy concretos, muy claros, y recapitular, como nos pedía nuestra amiga Lourdes, en que recordemos que la independencia de 1810 tuvo un papel protagonista fundamental, los mineros. En aquel entonces recordemos que durante el último siglo de la colonia, México tuvo como principal producción la plata, al grado de que más del 50% de la plata del mundo se producía en la Nueva España. Esto le daba tanta importancia a nuestro país y por supuesto esa producción no se hacía sola, sino con los trabajadores. De tal suerte que los centros mineros se convirtieron en las principales localidades, cantones de la Nueva España, de la corona española, y es justamente ahí donde, en el corazón de las zonas mineras, donde va a surgir la lucha revolucionaria de independencia encabezada por Miguel Hidalgo. Las tres grandes luchas que lograrían llevar a los triunfos de los independentistas encabezados por Miguel Hidalgo son precisamente la de Guanajuato, la de Celaya y el Cerro de las Cruces, y en estas los protagonistas fundamentales para triunfar serían los mineros. En el caso de Guanajuato, en la Alhóndiga de Granaditas, recordemos que el personaje que creó el PRI, el Pípila, no existe en ninguno de los textos oficiales, los textos verídicos, pero lo que sí existe son los mineros barrenadores, aquellos que estaban acostumbrados a trabajar en las profundidades de las minas y con dinamita abrir los nuevos espacios de riqueza, y con esa dinamita precisamente y con ese oficio tan depurado de los barrenadores mineros sería como volarían la Alhóndiga de Granaditas para hacer rendir al ejército de la corona española. Lo mismo ocurriría en otras circunstancias en Celaya y en el Cerro de las Cruces. En el Cerro de las Cruces se recuerda todavía en el mes de noviembre de 1810 cómo una derrota humillante obligó al ejército superiormente armado de los españoles a retirarse ante el heroísmo del pueblo y en particular de los mineros. Sería entonces en aquel tiempo los mineros quienes se destacarían como la vanguardia en la independencia mexicana. Más adelante con Morelos serían los arrieros, los artesanos, pero siempre los trabajadores jugando el papel más importante de la independencia. Continuaremos con estos temas. Sí, bueno, yo encontré un libro que se llama Ensayo sobre la historia del movimiento obrero mexicano, que data, él toma el periodo de 1823 a 1912, es de Rafael Carrillo Azpeita. Más que un ensayo sobre la historia del movimiento obrero mexicano, él toma todas las condiciones socioeconómicas que habían en el momento para ir explicando cómo se va desarrollando la división del trabajo y la nueva estructura socioeconómica que se crea a partir de la independencia de México, porque fue una independencia que se da en un entorno mundial del desarrollo de la burguesía y como paralelo del desarrollo de la burguesía se liberan los peones, se acaba con los gremios y se empieza a crear una clase totalmente desposeída de bienes y cuyo valor, cuya riqueza, digámoslo así, es su mano de obra barata, por cierto, que porque así se le ha querido mantener, pero que es la que finalmente genera la riqueza. Pero este proletariado no se crea en México inmediatamente de la independencia, porque
pues las condiciones del virreinato eran muy duras todavía. Pero yo quisiera que habláramos de un hecho que empieza a generar la estructura del proletariado en México, muy incipiente en esos primeros años, después de 1810, que es el que se decreta por parte de Felipe III, rey de España, que desaparezcan los gremios. Y esto lo decreta, que desaparezcan los gremios y que se vendan los bienes del clero, o que ya no se le dé tanto tributo al clero, porque él necesitaba dinero para una guerra que estaba desarrollando contra Inglaterra. Y entonces, ¿qué sucede con este decreto? Con todo gusto, dice muy bien nuestra amiga Lourdes. Desde el siglo XVIII, el siglo de las luces en Europa, se vivió una serie de transformaciones muy importantes al impulso del capitalismo. La agricultura de Francia e Inglaterra empezó a cambiar en los años del 1700, las ideas con los enciclopedistas, el igualitarismo se convirtió en una bandera fundamental, y todo esto coronaría en dos gestas internacionales de enorme trascendencia: el triunfo de la independencia en Estados Unidos sobre la corona británica y el triunfo de la Revolución Francesa en 1789, y con ella el triunfo de las ideas liberales más avanzadas de su época y del capitalismo, destruyendo, haciendo a un lado a la monarquía, y por lo tanto vendría la agricultura capitalista, la minería, la industria textil, y todo esto va a influir en América Latina, y es por eso que se van a crear condiciones, como bien lo recordaba nuestra amiga Lourdes, para empezar a crear fuerza de trabajo libre, una fuerza de trabajo libre que en Estados Unidos llevaría incluso a la liberación de los esclavos, porque convenía al desarrollo capitalista. Entiéndase bien, la liberación de la esclavitud en Estados Unidos no fue tanto a favor de los negros, que sí lo fue desde luego también, como sobre todo a favor del desarrollo industrial del norte, que requería grandes cantidades de fuerza de trabajo. Y en México eso también se expresó muy claro. La minería, siendo el puntal de la economía, requería fuerza de trabajo libre, y el tipo de haciendas que teníamos en el país hacía, aunque no fuera jurídicamente una esclavitud, sí los obligaban a través de las tiendas de rayas y otras formas a ser semiesclavos en el país. Y los semiesclavos eran contrarios al desarrollo capitalista que requería tanto la corona como la colonia. De tal suerte que se empiezan a generar estos nuevos sujetos sociales, políticos, libres para vender su fuerza de trabajo, libres para poder competir en el mercado de trabajo, y libres para que se pueda impulsar, aunque sea incipientemente, el capitalismo en nuestro país. Un capitalismo que después de la independencia va a poder encontrar un campo más amplio de libertades, pero sin embargo la economía no sería propicia para desarrollarse. Sería ya hacia mediados del siglo XIX cuando se empiezan a desarrollar diversas actividades. La minería pasará de ser una minería de oro y plata a metales industriales, empezaría a surgir el ferrocarril en nuestro país, la industria textil pasaría de los viejos telares a nuevas formas industrializadas, y así también los alimentos y otras nuevas formas de producción que conocerían un nuevo proletariado incipiente, pero que pujaría mucho para el cambio de nuestra nación. Hay una situación que nos parece que valdría la pena que tratáramos de comentar, Óscar. El capitalismo propiamente en Europa se da en el siglo XVI, XVII, su conformación propiamente. 18 es cuando ya tiene una conformación más exacta en Inglaterra y Francia principalmente. En México parece que llegamos un poco tarde, por un poco mucho la política de los españoles, de no impulsar este nuevo tipo de industrialización. Sin embargo, la industrialización en México tiene cosas muy típicas, muy propias de este continente, principalmente de México. Aún así, la industria minera, habíamos de recordar que en 1770